Buenas tardes, mi nombre es Carolina Alvear y yo les voy a hablar sobre paraísos fiscales. He considerado dos conceptos de paraísos fiscales según el Diccionario de Administración y Finanzas de Rosenberg y según también la teoría tributaria, según la doctrina tributaria. Después de considerar estos dos conceptos, he llegado a una conclusión para sacar un propio concepto de lo que son paraísos fiscales. Como les mencionaba, de acuerdo al Diccionario de Administración y Finanzas de Rosenberg, los paraísos fiscales vendrían a ser países con leyes fiscales muy favorables para el establecimiento de la residencia legal de personas físicas o jurídicas que quieren pagar menos impuestos. Por otro lado, según la doctrina tributaria, se puede definir a un paraíso fiscal como un territorio o estado caracterizado por la baja o nula tributación y ciertas facilidades para la rapidez y el anonimato de las operaciones. Suelen ofrecer, entre otras características, ausencia de imposición a la renta, regímenes especiales para no residentes, es decir, para extranjeros, un territorio con servicios financieros y profesionales muy desarrollados y rápido acceso desde cualquier lugar del mundo. Considerando estos dos conceptos, podría yo concluir que un paraíso fiscal no solo ofrece ventajas de tipo fiscal, sino que además ofrece beneficios societarios, informáticos, y esto lo hace con el fin de atraer ingresos del exterior y consecuentemente mejorar su economía. Muchas gracias. Mi nombre es María José Almeida. Yo les voy a hablar del nacimiento de los paraísos fiscales a nivel mundial. Nace en el siglo XX por la necesidad de las personas adineradas de aquella época que deseaban no rendir cuentas al Estado al que pertenecían. El paraíso fiscal se llama así pues porque tiene una baja o nula tributación y no revela la identidad de las personas que están detrás de este. Además que ellos tienen grandes inversiones y los estados que permiten que tengan sus paraísos fiscales dentro son estados que guardan total confidencialidad sobre esta identidad de las personas, el dinero está guardado en esta región y es en base a la capacidad económica de las personas que desean tenerlo. Hemos realizado en la investigación una línea del tiempo en el cual hemos establecido años en los cuales nace o surge el tema de los paraísos fiscales y en qué países o cuáles países son los protagonistas de estos. Entre el año 1920 y 1930 nace en Suiza el tema del paraíso fiscal, pero con un término diferente, que se llama el secreto bancario. Ellos lo llamaron de esta forma, puesto que necesitaban mantener en discreción y total confidencialidad la identidad de las personas y familias adineradas de aquella época, extranjeras que necesitaban invertir dentro del país y no rendir cuentas dentro de sus propios estados y menos aún en Suiza. Incluso en aquella época, la violación al secreto bancario era penada por ser considerado un acto criminal. Es decir, tanto las personas que recibían dentro de las entidades bancarias este dinero con paraíso fiscal, como las personas que invertían tenían prohibición total de revelar los nombres y la identidad, principalmente con el fin de atraer más inversionistas y más extranjeros a este estado y que puedan dejar el dinero dentro de este país. Muchas familias optaron en aquella época por seguir invirtiendo, incluso constituir paraísos fiscales en otros países que decidieron consagrar esta misma figura. Luego nos remontamos a la segunda mitad del siglo XX, justamente después de la posguerra entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, porque en esta época se generaron grandes gastos entre estos estados. Entonces ellos lo que necesitaban es buscar mecanismos que le permitan generar inversiones que atraigan nuevamente dinero dentro de estos estados y recuperar la economía de ellos. Es por eso que en esta época ellos deciden sumarse y constituir estos paraísos fiscales con capital extranjero y crearlos como forma o parte de una solución a la crisis económica que ellos estaban viviendo. Más adelante, mi compañero les va a explicar la terminología, por qué llega este sistema a llamarse paraísos fiscales y cómo se maneja en la actualidad y qué países más se han agregado
como protagonistas para manejar este tipo de sistema. Gracias. Mi nombre es Michael Jaramillo y pues continuando con la definición de este tema de paraísos fiscales, pues tenemos como terminología, en primera instancia se conoció este término en inglés con el título de tax haven, cuya traducción literal es el refugio fiscal. Previo al paso por Francia, a medida del tiempo, pues se confundió la palabra haven de refugio con haven, que es cielo o paraíso, mientras que los españoles heredaron este término como paradis fiscaus, que significa paraíso fiscal. En la actualidad, más de una decena de territorios situados en Europa han adoptado este término vinculado a las islas paradisíacas del Caribe. En cuanto a Londres, el desarrollo de las divisas europeas, con un total del 36% equivalente al PIB a nivel de tributación o bajo nulo para no residentes. En cuanto a las Islas Caimanes, a Suiza, a Irlanda, pues se puede también analizar que se ha sobresalido algunas de ellas por el monto en sus inversiones y por el mejor ocultamiento de sus identidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto en este tipo de países pues se ve reflejado con mayor cantidad el tema de elevación de impuestos. Igualmente entendemos que paraíso fiscal es un secreto bancario forzado, por decirlo así. Este esconde información de sus clientes que mayormente son defraudadores de impuestos y de alguna manera también llamado blanqueo de dinero que provienen del crimen y la droga. También es determinado o llamado también como un secreto profesional ampliado, a aquellos que todos los empleados de estos lugares deben guardar estricta confidencialidad, así sea de cualquier tipo de violación de extraterritorial. Un procedimiento de inscripción laxo, si desean dar de alta sus transacciones, lo pueden hacer con cualquier libertad o por donde aparecen ocultas sus acciones. También tenemos como término a la rapidez de ejecución, que significa que la creación de la empresa puede realizarse en menos de 24 horas y si algún residente puede ser el dueño siempre y cuando se le pague la comisión correspondiente. El apoyo de un gran centro financiero, también llamado así, el dinero no puede permanecer en un paraíso fiscal porque está en varios movimientos durante este tiempo. Una libertad total de los movimientos internacionales también se le conoce, ya que de alguna manera está completamente marcado o libre de realizar las transacciones a nivel internacional. También está conocido como una red de acuerdos de bilaterales. Estos paraísos fiscales han firmado acuerdos con países importantes que evitan una doble imposición de filiales empresariales. Pues bueno, una vez visto estas partes o estos nombres que se le ha dado a los paraísos fiscales en los diferentes países del mundo, pues logramos determinar que si bien es cierto, se presta también el tipo de negociaciones, el tipo de empresas en las cuales son parte de aquellas vinculaciones con estas anomalías, ¿no? Entonces, si bien es cierto, también es parte de la sociedad llegar a determinar que esto se vea como algo normal. Bueno, eso en cuanto a mi intervención. Doctora, muchas gracias. Mi nombre es Pedro Moreno y les voy a hablar de los Panama Papers, el escándalo revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Este consorcio estaba conformado por periodistas de todo el mundo y de los medios de comunicación más influyentes, cuya sede es en Washington, Estados Unidos. Los periodistas investigaron y analizaron más de 11 millones de documentos que buscaban revelar la red clandestina de empresas ficticias creadas para mover y lavar dinero. Para cumplir con este objetivo, consiguieron documentos confidenciales filtrados correspondientes a la firma de abogados denominada Mossack Fonseca, la cual está ubicada en Panamá, y cuya función consistía en crear empresas offshore
en cualquier paraíso fiscal del mundo como Panamá o las Islas Caimán, entre otras. En ella se insertaba el capital del cliente que creara la empresa ficticia sin controles sobre el origen del capital. Mi nombre es Nadia Moreno y voy a continuar con la síntesis de los Panama Papers. Mossack Fonseca tenía el fin de mover los capitales de sus clientes, con lo que ellos evitaban el pago de impuestos en sus países. Además, se encargaban de borrar el historial de capitales de las empresas, sin que pueda ser rastreado, y con esto poner a las empresas a nombre de otras personas, descubriendo en esta investigación que los ciudadanos de Panamá que trabajaban para la firma Mossack Fonseca tenían a su nombre cientos de empresas offshore. A pesar de que los movimientos de dinero de estas empresas no representan necesariamente actividades ilegales, las compañías y cuentas en paraísos fiscales pueden ser usadas para encubrir transacciones financieras cuyo origen puede ser dudoso y por ende que podrían estar relacionadas con actividades ilícitas que busquen lavar dinero negro. Entre los líderes mundiales identificados en este escándalo se encontraban el primer ministro ruso, el primer ministro de Pakistán, el presidente de Ucrania y el rey de Arabia Saudita. En el caso de Latinoamérica, se mencionó al presidente argentino Mauricio Macri, así como también se mencionaba, por ejemplo, al futbolista argentino Lionel Messi. Doctora, mi nombre es Cristian Rojas. A continuación vamos a continuar con las conclusiones que hemos rescatado de este trabajo realizado. Entonces, como primera conclusión tenemos que si son los paraísos fiscales el problema para la existencia de estructuras criminales o para la evasión de impuestos. Entendemos que sí, claro, al ser los paraísos fiscales prestadores de alta seguridad jurídica y extrema protección a la privacidad de los operadores y a su identidad, promueven el depósito de dineros provenientes de la corrupción, narcotráfico, contrabando y otros delitos, lo cual permite a estas organizaciones legalizar su dinero bajo el nombre de empresas fantasmas. En su momento son difíciles de rastrear para las autoridades debido a los difíciles esquemas de creación de estas empresas y a la nula accesibilidad que se produce desde ello. Un ejemplo importante que tenemos es el denominado FIFA-Gate, el cual estalló en el 2015 afectando a las máximas autoridades de los organismos de la FIFA, la UEFA y la CONMEBOL por casos de sobornos, corrupción, lavado de activos derivados de las asignaciones de los eventos televisivos de los eventos deportivos. Nos damos cuenta de que todo el dinero que fue entregado por parte de las empresas a estos malos servidores estuvo en su mayoría depositado en paraísos fiscales. Pues ante este hecho tenemos que sí, que los paraísos fiscales ayudan a la proliferación de este tipo de delitos. Como segunda conclusión tenemos que si consideramos que en el Ecuador se ha realizado un adecuado de investigación derivado de la investigación periodística de los Panama Papers, consideramos que no, ya que uno de los males que prolifera dentro de nuestra sociedad es la de la corrupción, la cual se alimenta por la facilidad de blanquear los dineros provenientes de esta actividad en los paraísos fiscales. Ante esto nosotros proponemos que los organismos de control deben unir esfuerzos para realizar investigaciones derivadas de los Panama Papers. De esta manera identificar organizaciones o empresas que realizan esta actividad y que perjudica el desarrollo del país y a la inversión que se debe realizar en el mismo. A continuación entraré con la segunda parte de las conclusiones. Muchas gracias, doctor. Me ha tocado una parte de las conclusiones y donde usted nos menciona que qué propondríamos como futuros abogados para mitigar o eliminar este tipo de acciones. Nos referimos a los paraísos fiscales. Nuestra acción sería proponer a la Asamblea Nacional que se ejecuten o que se establezcan leyes para evitar la evasión de impuestos, la fuga de capitales, sobre todo que se transparente la información de los grupos económicos.
ya que la riqueza que se genera en el país debe ser gastada o debe invertirse en el país mismo. La idea de esto es que se mejore la calidad de vida, pero también crear puestos laborales, que es uno de los factores fundamentales para hablar de un tema de desarrollo. Otro aspecto importante sería dotar a la unidad de análisis financiero, tanto de la Fiscalía como del SRI y de otras instituciones que son de control del Estado, personal que esté cualificado y que tenga la capacidad para que puedan detectar todas estas anomalías o todas estas actividades ilícitas y poder, en cierto modo, recuperar estos dineros, ya que en muchos de los casos son poco el dinero que se logra recuperar y en otros casi nada. Entonces esto afecta mucho a la calidad de vida de los ciudadanos y del Estado como tal. Muchísimas gracias.